¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Aquí en este canal no nos gusta dejar las cosas a medias, especialmente cuando publicamos vídeos que tienen un alcance muy grande. Da igual, largo o corto, la cuestión es que nos gusta dejar las cosas claras. Y por eso la grabación de este vídeo, en el que además te voy a aportar algunos datos nuevos o extra, sobre ese presunto asunto que denunciamos aquí, en un vídeo que ha tenido muchísima audiencia y mucho alcance, sobre el plan que preparaba la Unión Europea en la reparación de automóviles, concretamente que tengan más de 15 años. Bueno, pues de esa temática vamos a hablar en este vídeo y también como, de nuevo, volviendo a España y vinculado a la Unión Europea, es muy posible que ese plan del que te hemos venido hablando hace ya tiempo sobre la subida del precio de los combustibles, pero especialmente del diésel, comience a estar ya sobre la mesa para ponerse en marcha próximamente. Así que, si te parece, vamos a verlo con todo detenimiento y aclarando todos y cada uno de los puntos. Bueno, como sabes, en muchos medios de comunicación online, blogs, foros y también en este canal apareció la noticia de que la Unión Europea tenía un plan para que no se pudieran reparar automóviles con más de 15 años de edad que hubieran tenido accidentes o que tuvieran elementos de desgaste del vehículo o vinculados al desgaste con averías graves o desgastes altos que hicieran que esos coches en teoría no fueran recomendables para volverlos a poner en circulación. Bueno, después de revisar toda la información y de revisar lo que yo dije en el vídeo, os puedo asegurar que todos los que os hayáis informado por lo que os he contado en el canal, estabais bien informados, porque entre otras cosas, lo que se dijo es que esto era una propuesta, era un borrador y por lo tanto no es algo que estuviera aprobado por la Unión Europea, y creo que en mi contenido quedó perfectamente claro. Dicho lo cual, todo lo que te conté es completamente cierto. Y lo que es falso no es el contenido del vídeo. Lo que es falso es que algunos digan que el contenido en concreto de nuestro vídeo, yo no puedo defender lo que otros cuentan en otros sitios, sea falso o sea fake. No, no lo es. Es completamente cierto y todo lo que te contamos dentro del vídeo es absolutamente preciso, como también es preciso el hecho de que efectivamente esto es una propuesta o un borrador que todavía tiene que estar sujeto a discusión y a posteriori sujeto a aprobación, con lo cual no era un plan que estuviera 100% ni decidido ni aprobado, cosa que en ningún caso nosotros hablamos. Pero no deja de ser un tema interesante el hecho de que esto ha estado encima de la mesa, y aprovecho para decirte ya también que se acercan las elecciones europeas y efectivamente este plan de momento se va a quedar metido en un cajón, ya no va a tener más recorrido y hasta que no pasen las elecciones europeas habrá que ver si con el nuevo Parlamento, con los nuevos comisarios y con el nuevo equipo de gobierno de la Unión Europea este asunto se vuelve a poner otra vez en marcha o no, que lo más probable es que sí. Este es un tema sumamente interesante y que me da pie además a contarte cosas que probablemente no sabes en su generalidad. Y lo sabemos también en parte porque gracias a los amigos del programa Luz de Cruce de la cadena COPE, que me llaman frecuentemente para colaborar con ellos, lo han comentado con una representante, con una eurodiputada de Ciudadanos, que es Susana Solís, que ha hablado directamente del tema. Y ella ha hablado de confusión y que efectivamente esto estaba ni siquiera en fase de tramitación, sino en fase de debate. Pero lo interesante es que en Europa hay un problema, y hay un problema con los coches viejos. Ya sabemos que hay medidas dentro de la Unión Europea que empujan hacia la electrificación, que empujan a comprar automóviles cada vez con menos emisiones, y eso hace que los coches hayan subido muchísimo de precio e igualmente también que se haya generado una terrible confusión entre las personas que no saben muy bien sobre qué coche comprar, sobre qué coche invertir, poner su dinero para garantizar su inversión. Ya sabéis que España es un país muy peculiar en el que alargamos más de la media la vida útil de los automóviles por una cuestión económica y nos gusta efectivamente alargar hasta que el automóvil acaba desfalleciendo para a continuación comprar un coche a toda velocidad porque nos hemos quedado sin alternativa de movilidad frente a otros países dentro de la gran Europa en los que es más habitual que la gente planifique el uso de sus automóviles y que pasado un tiempo de vida útil del coche, calculando cuál es el valor residual de su vehículo, hagan movimientos para renovar su flota particular de una manera más o menos constante. Esa planificación, esa visión del coche a medio plazo, también comprándolo pensando en el valor del vehículo en España, existe en mucha menor medida. ¿Todo esto qué tiene que ver con reparar o no coches antiguos? Bueno, pues tiene que ver mucho porque las medidas de la Unión Europea lo que están provocando es que los coches antiguos se vayan reparando de manera, podríamos decir, precaria en muchos casos o directamente sin reparar, sin EDIE, y muchos coches que ya tendrían que estar en el desguace si todo fuera normal, siguen circulando porque la gente retrasa la decisión de compra de un coche nuevo. Primero de todo,
porque no tiene dinero para comprarlo, en segundo lugar, porque no tiene claro qué tecnología debe comprar. De verdad, yo esto lo puedo asegurar al 100%, porque no os imagináis la cantidad de personas a lo largo de una semana que os acercáis a mí, que me habláis, que me preguntáis y me expresáis estas dudas, a pesar de que una y otra vez nosotros intentamos explicarlo. La gente ya no tiene seguridad, está preocupada, sabe que hay un run run, sabe que hay algo que está pasando, sabe que hay coches eléctricos, sabe que hay ayudas, sabe que hay un jaleo en el que nada parece funcionar bien. Bueno, todo esto os lo cuento porque efectivamente la edad media de los coches en Europa está creciendo y está envejeciendo. Y ya nos vamos acercando a el cogollo del problema, que es reparar coches muy antiguos que han tenido averías graves. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues pasa una cosa muy importante que añade un elemento extra a la ecuación. En el vídeo anterior yo os conté exactamente la información que contenía el borrador de la Unión Europea y por lo tanto el vídeo más preciso no podía ser. Pero sí que es cierto que le faltaba el contexto de dónde viene todo esto. Y todo esto viene porque precisamente en la Unión Europea, donde armonizamos todo y donde queremos que todo el mundo compre coches eléctricos independientemente de la renta per cápita que tenga, que todos seamos los mismos, aunque luego en la práctica unos sean húngaros, otros rumanos, otros alemanes y otros franceses, bueno, pues con los coches usados pasa lo mismo. Existen muchas realidades distintas dentro de la Unión Europea y aunque hay una serie de normativas que son de obligado cumplimiento, no existe una armonización completa y total sobre el tratamiento de los vehículos fuera de uso dentro de la UE, algo que está bastante bien reglado, por ejemplo, en nuestro país y tiene muchas limitaciones igualmente en otros países de la gran Europa. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no sé si tú sabes que hay estados como Polonia que son el desguace de Europa. Concretamente, Polonia sí es el desguace de Europa, es Disneylandia de los desguaces y donde se puede encontrar cualquier cosa por extraña que uno pueda pensar a nivel de piezas, a nivel de productos que se han recuperado de coches, de vehículos de fuera de uso. ¿Por qué Polonia es el epicentro de los desguaces en Europa? Pues muy sencillo, porque linda con Alemania y es en Polonia donde más y mejor valorizan los coches usados, los coches viejos, que ya en Alemania se han desechado o no se quieren. O dicho de otra manera, a cualquier coche dado viejo o que tenga un accidente grave o una avería grave, se le puede sacar mucho más valor si se lleva a Polonia y desde Polonia se distribuye por toda Europa que si ese vehículo se quedara en Alemania, donde la industria de la reposición y del vehículo nuevo y del mantenimiento es mucho más potente y, por decirlo de alguna manera, no sacan tanto valor a ese negocio. Así que esto se ha ido yendo de las manos, esto se ha ido haciendo como una bola de nieve cada vez más grande y Polonia se ha convertido en una especie de centro de recuperación de automóviles sin control en muchos casos, que hay que tener mucho cuidado. Si sigues el canal, de nuevo, ya habrás oído que te he explicado que Alemania no es lo que era y que hay países de la Europa del Este y también Polonia donde se trae muchísimo coche accidentado, tanto de Alemania como de los Estados Unidos de América, que se repara y que se maquilla de manera precaria para luego volverlo a poner en el mercado y con precios bastante llamativos y bastante bajos. También se empalman coches y se hacen Frankensteins de automóviles que han tenido siniestros graves y que no deberían de volver a la circulación. Y en el concepto de vehículo residual que la Unión Europea quería poner sobre encima de la mesa estaba armonizar todos estos problemas y que en definitiva en toda la Unión Europea hubiera una misma normativa para los vehículos que quedan retirados de la circulación, para que no ocurriera que mientras en unos países se tienen unas normas muy severas, en otras sea la alegría de la huerta y se pueden hacer cosas locas con coches que para nada están para circular. En definitiva, una normativa de armonización. Ese es el contexto. El contexto es también, como se contaba en el vídeo, que esto puede provocar que en aquellos lugares donde la gente sí repara correctamente los coches, sí les cambia los motores o sí recupera elementos de desgaste que están para que el coche no pueda seguir circulando y que para eso hay inspecciones técnicas y toda una normativa de desguace de los coches, se prohíba de una manera determinante y por lo tanto toda esta industria y toda esta posibilidad desaparezca de los ciudadanos. O sea que al final el problema está encima de la mesa y el problema se ha puesto encima de la mesa y sí puede haber miles, cientos de miles de perjudicados si finalmente una normativa como esta entra en vigor con determinados condicionantes y determinadas condiciones. Esta es la realidad y esto es lo que puede ocurrir cuando terminen las elecciones europeas y venga el nuevo equipo de gobierno. Veremos qué es lo que ocurre con esta normativa de vehículos residuales que a su vez tenía también un punto en el que intentaban que estos coches se acabaran destruyendo y no salieran de Europa para seguir siendo reutilizados en otros continentes o en otros países, sin ir más lejos hacia el este, hacia Rusia, ahora más difícil, pero sobre todo hacia el norte de África y a partir de ahí expandirse por todo el mundo.
Esta norma, además, busca igualmente algo que parece contradictorio, es que efectivamente estos vehículos se traten de una manera correcta en los centros, como ya ocurre hoy en día, y que las piezas se reutilicen, tanto por la parte del reciclaje como por el reutilizado directo, algo que cada vez sucede más y que está haciendo que los desguaces adquieran cada vez más valor, porque cada vez está más aceptado ese producto recuperado como algo lícito para ser utilizado en la reparación eventual de un automóvil. Y esto viene además añadido a otra norma que puede entrar en vigor en breve, como os decía en el vídeo, que es una norma que está relacionada con el descenso de la contaminación, de los camiones, pero hoy me voy a centrar para terminar el vídeo específicamente en el asunto de las emisiones y específicamente del uso de los combustibles para seguir recibiendo fondos de la Unión Europea. Y lo que está encima de la mesa, en un libro blanco que una de las comisarias que trabaja desde el Gobierno para la Unión Europea en España ya se está trabajando en ello, es una nueva fiscalidad. Como sabéis, hemos recibido muchísimas ayudas y ahora van a subir muchos los impuestos en determinados sectores y segmentos. Y si estás viendo este vídeo hoy, recuerda que es muy probable que dentro de no tanto se empiece a hablar de una subida del precio del gasoil y de la gasolina. O lo que es lo mismo, una doble subida, una imposición más alta por un lado, que va a hacer que el precio del gasoil se equipare al de la gasolina y al mismo tiempo una imposición extra para los impuestos que ya había, de manera que tanto gasolina como gasoil suban un nuevo tramo de dinero. Subiría mucho más el gasoil comparativamente porque lo que se busca es que al final los dos combustibles tengan el mismo coste, es decir, que no estén bonificados, cosa que ya ocurre en algunos lugares en Europa, como por ejemplo en Inglaterra. Así que esto está por llegar de la misma manera que está por llegar también una subida de los impuestos para el gasoil agrícola. Fijaos lo que está ocurriendo con las protestas de los agricultores, tanto en Francia como en Alemania. ¿Llegarán aquí? Bueno, dentro de poco les tocarán el bolsillo también y veremos qué es lo que pasa. Así como subidas de impuesto igualmente a los impuestos de matriculación y los impuestos de circulación del vehículo. Es muy llamativo como dentro de esta gran cantidad de nuevos gravámenes que se quieren crear para aumentar los impuestos, una parte importantísima viene de los automóviles y de los combustibles que utilizan los automóviles. Los impuestos van a subir próximamente. El plan para poner también un pago para circular por autovías está encima de la mesa, aunque se ha negado su aplicación, pero sigue estando dentro de los libros de propuestas. De nuevo, hay que diferenciar lo que son las propuestas de lo que son las aprobaciones de las medidas finales. Y una última reflexión sobre todo esto, partiendo de que no digas que no te lo contaron, que esto podía suceder, es el hecho precisamente de que valga la redundancia, de que lo denunciemos en los canales que tienen difusión, de que os contemos qué es lo que quieren hacer, en muchas ocasiones nos sirva para ellos, para crear un globo sonda, para ver cuál es la reacción de la sociedad y en algunos casos, vista cuál es la reacción de la sociedad, se eche en marcha atrás a la hora de implementar estas medidas, cosa que si no estuviéramos contándolo, posiblemente en algunos casos no sucedería. Nada más, queridos amigos, espero que con toda esta información ahora tengas la foto completa y estaremos muy atentos porque, como os digo, esta subida de los impuestos de los combustibles podría estar muy cerca, así como la equiparación del precio del gasoil al de la gasolina. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.